Ya de regreso. Continuamos con nuestra sesión del día de ahora. El primer caso me va a tocar a mí. A los que no me conocen, yo soy el doctor Fernando Mendoza Cuadra, médico radiólogo, radiólogo dentro del núcleo de diagnóstico avanzado. Mi primer caso es el siguiente. Es una paciente femenina de 33 años que tiene el antecedente de haber tenido un accidente automovilístico de alto impacto, una hospitalización durante una semana por traumatismo encefálico moderado a grave y estuvo entubada. La dan de alta por resolución del cuadro y durante la noche casi inicia con molestias. Claro que ya había caminado, había llegado a su cuarto y ya cuando quiso volver a caminar empezó ya con dolor y parestesias de miembros inferiores. Les vamos a enseñar algunas de las imágenes que se le tomó al paciente. Este es el topograma de una tomografía. Y a mí, cuando yo vi esto, digo, bueno, las tomografías para justificar dónde está la lesión no se va a ver en el topograma, pero fíjense ustedes, el paciente tiene una opacidad pulmonar bilateral, que aunque es el topograma, serviría como si fuera una placa simple de tórax y nos ayuda para identificar que hay opacidad pulmonar bilateral. Y además tiene un aumento del espacio pleural del lado derecho y pareciera que trajera algunas líneas aquí que podrían ser en relación a fracturas costales. Sin embargo, eso tendría que ver las reconstrucciones para poderlo ver. Pero sí tiene una opacidad, que esto puede ser un derrame pleural, que eso estamos viendo en la parte posterior porque el paciente se encuentra acostado. La volvieron a hospitalizar, donde reportan que tiene movilidad, sensibilidad de miembros pélvicos, o sea, está bien. Tiene una sonda y había tenido ausencia de evacuaciones durante 8 días, todo el tiempo que había estado hospitalizada, ¿no? El diagnóstico de envío para los estudios que le hicimos nosotros era parestesias y dolor en miembros pélvicos. La paciente llega en reposo en una ambulancia y trasladada por ella para hacerse el estudio. Y esos son un estudio de tomografía. Esa es la reconstrucción sagital y coronal de los estudios de tomografía. Realmente ahorita hay muchos protocolos en los cuales se pueden hacer cortes continuos toraco-abdominales, o más bien sería cráneo, cuello, tórax, abdomen y pelvis, con el objetivo de ver trauma. Es un proceso en el cual escaneas al paciente cuando sobre todo tuvo un accidente automovilístico de alto impacto y después reconstruyes en base a la clínica muchos de los hallazgos que fueran sospechosos y con retroscopio empiezas a buscar otro tipo de lesiones. Y en esta paciente, pues lo que estamos viendo sí es una angulación de la columna dorsal con un acuñamiento de cuerpos vertebrales, vean, apenas se alcanza a ver acuñado, y estamos viendo que sería la T12 y la T11, y en la parte posterior vemos un aumento de la densidad que puede ser un fragmento óseo y además se ve separación de las interespinosas. Es importante ver que tiene distensión de asas, acá fue distensión de asas, y ese paciente ya estaba con su sonda. Okay, vamos a ver. Hay una pequeña cantidad de desplazamiento, un milimétrica hacia el canal espinal, que se ve en el ángulo posterior. Solamente pasa en las fracturas aplastamiento por angulación. El fragmento superior de la vértebra aplastada se proyecta sobre el canal espinal y eso hay que descartar que tenga algún tipo de alteraciones directamente al cono medular o parte de la médula. Okay. Para eso se les solicitó una resonancia magnética y bueno, esas son reconstrucciones de tercera dimensión muy bonitas de toda la columna. A nosotros nos gusta verlas con la caja torácica completa. Eso nos ayuda a ver, por ejemplo, si tuviera alguna fractura costal. Aquí no lo estamos viendo, pero si cuando se hacen ese tipo de reconstrucciones se recomienda que se haga con caja torácica completa y sin caja torácica. Eso nos puede ayudar a ver fracturas costales en pacientes con trauma. Y sí, es obvio que vemos la angulación. Muchos pacientes tienen ese tipo de angulación y vemos aumento de la cifosis después de un trauma, por ejemplo, caerse de la bicicleta, darse golpes con la cabeza directamente, impactos de sentón, sobre todo en pacientes mayores, posmenopáusicas, mujeres que puedan tener disminución de la densidad ósea, y obviamente pacientes que tengan algún tipo de tumoración, que puedan tener metástasis y fácilmente se van a fracturar las vértebras en una caída de sentón insignificante, ¿no? Y siempre hay que buscar. En otros pacientes que podemos ver esto es en pacientes después de haberles hecho una punción de anestesia vía raquia, lo que sería la raquia. Cuando los flexionan demasiado, entonces esos pacientes pueden hacer fracturas, aplastamientos, y muchas veces estos pacientes los vemos después con pacientes jóvenes con lesiones en
vertebrales. El hecho de que el anestesiólogo sea muy gorilón, no tengo nada contra los anestesiólogos, si alguien por ahí, y ejerza mucha fuerza, las pacientes embarazadas pueden fracturar estas vértebras. Entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, esta es una resonancia magnética de toda la columna vertebral de esta paciente, y lo que vamos a ver es que obviamente toda la columna se ve de densidad muy homogénea, a excepción donde podemos identificar los trazos de fractura que serían entre el T11 y T12, donde vemos una fractura oblicua con un borde posterior, un trayecto posterior y superior con migración posterior del borde superior, porque se quedó como libre, podríamos decirlo así, con el trazo de fractura. Y obviamente hay ruptura ligamentaria posterior, sin podemos yo demostrar que tuviera algún tipo de fractura del arco posterior. Es obvio que lo va a tener, ¿no? Porque tenemos una pequeña protusión con un hematoma posterior. También tenemos la fractura de la T11, que sería esta, que es el reborde anterior. Obviamente el sitio de la fractura por flexión es donde más está toda la fuerza del impacto, y aquí es donde se fracturó. Tiene cambios de densidad de intensidad del disco L5S1 como único dato. Yo quise traer porque aquí en estos cortes se ve una pequeña hiperintensidad en la médula. Todavía es médula, ya no es tanto lo que sería el cono medular. Es médula y tenía una mielopatía postraumática. Eso puede ser que a la hora de la flexión el sitio del cuerpo vertebral haya contundido y producido algún tipo de lesión que pueda justificar de alguna manera las parestesias que estaba sufriendo la paciente por esa pequeña contusión medular que tenía aquí. Bueno, aquí estamos viendo ya cómo vemos los cortes, y aquí vemos la pequeña área hiperintensa que le estamos viendo en este corte, que a la hora de la flexionar la médula se ala hacia cefálico, y entonces queda exactamente esta lesión a nivel de donde estaba la fractura de T12. Otra cosa que podemos ver, que aquí está el balón de la sonda de Foley, y fuera de eso no veíamos algún otro tipo de alteraciones en el resto de la columna. Aquí estamos viendo una secuencia T1. Las secuencias T1 nos puede servir para ver lesiones óseas, sobre todo, por ejemplo, en pacientes que tienen enfermedad metastásica. El T1 es el que hace evidente todo el montón de lesiones. Esta paciente no, pues tiene su sitio de fractura que cambia de densidad, y aquí le estamos viendo, está hipointensa, que es el sitio de fractura. ¿Okay? Bueno, entonces en mi impresión, con esta paciente tiene una fractura de aplastamiento T11 y T12 que vimos ahorita, con protección hacia el canal posterior, tiene un hematoma epidural, que déjenme regresarme tantito, ¿sí? Sí, anterior. Un pequeño hematoma epidural que es este de aquí, ¿lo ven? Alcanzan a ver el desprendimiento posterior epidural que se proyecta hacia adelante el saco, y este es el hematoma epidural donde estábamos viendo el desgarro del muro posterior. ¿Okay? Y aparte habíamos visto los datos de mielopatía a nivel de T12 y una hernia de disco L5S1. Este hematoma epidural posterior de T12. Bueno, pues obviamente, amigos traumatólogos, lo que se tiene que hacer con estos pacientes es hacer una fijación posterior, y es lo que hicieron aquí. Pusieron 2 barras con unos tornillos de fijación para estabilizar la columna y ver dónde tenía todos los sitios de laceración que encontrábamos visto en las imágenes de resonancia. Esta es la fluoroscopía que están usando, es un arco de fluoroscopía donde están poniendo los tornillos de fijación con el separador que se alcanza a ver claramente, ¿no? Bueno, la conclusión es de que hay que siempre revisar a nuestros pacientes postraumáticos, aunque se haya estado inconsciente, el paciente, o sea, tuvo un traumatismo craneoencefálico, recordar, y yo creo que sé que todos los traumatólogos, y digo, todos los urgenciólogos saben que un paciente politraumatizado hay que escanearlo completo y tratar de ver todas las lesiones. Ayuda mucho si el lugar donde están haciendo tiene tomografía, pues hacer una tomografía de cuerpo completo, checar que tenga buscar los sitios de fractura, principalmente si fue por flexión, o si tiene fracturas de arcos costales que estén inestables. Eso también hay que verlo en la tomografía. Es fácilmente hacer todo tipo de reconstrucciones. Cuando ya tenemos una lesión comprobada o se sospecha de una lesión, aplastamiento de la columna,
hay que hacer una resonancia magnética dorsolumbar o de resonancia completa de la columna. Pues estoy a sus órdenes ahorita para las preguntas posteriores al caso. Vamos a continuar ahora con el doctor Cuevas. El doctor Cuevas es el siguiente a presentar su caso. Doctor Cuevas. Hola, buenas noches. Soy el doctor Cuevas, soy médico radiólogo con alta especialidad en imagen cardiovascular. A continuación les voy a presentar un caso. Se trata de una paciente mujer de 36 años de edad, la cual inicia con padecimiento total que acude a consulta con el médico general con cuadro de gripa y disnea que satura a 73% en reposo. Y esta paciente, debido al escenario en ese momento de la pandemia de COVID-19, es enviada a la clínica de Seguro Social, donde la ingresan y hospitalizan como caso sospechoso de COVID-19, candidata a intubación orotraqueal. Durante el protocolo de estudio se descarta la presencia del virus y es dada de alta con resolución completa del cuadro gripal, persistiendo con la desaturación. Acude a consulta de cardiología, reportando este cuadro clínico y además una epistaxis recurrente. La exploración física se encuentra consciente, orientada, con acrocenosis y saturación de 73 en reposo sin mejoría significativa al oxígeno. Lo que vemos aquí es un eco que el paciente se realiza con contraste, que en este caso el contraste son microburbujas, y vemos aquí en esas imágenes las cavidades derechas, que son las que vemos ecogénicas con múltiples focos, que son las burbujas, que vemos cómo pasan a las cavidades izquierdas. El médico supone, aunque no ve con claridad una comunicación bilateral, y para verlo con más detalle y planear una posible intervención, solicita una tomografía de corazón para protocolo de estudio y evaluación quirúrgica. Y bueno, se realiza tomografía de corazón. Recordamos que la tomografía de corazón lo que hace diferente a un estudio de una angiografía de tórax es que está sincronizada con el electrocardiograma, y aparte está reducida el área de tensión al corazón exclusivamente, porque como son estudios muy tardados, tenemos que limitarlo lo más que se pueda para evitar que el contraste se pierda y que el paciente tolere la apnea. Y bueno, aquí corroboramos, o más bien descartamos la presencia de una comunicación interatrial. Vemos un septum interatrial íntegro. No encontramos otra comunicación, un defecto interventricular, por ejemplo. Y bueno, también las coronarias se observaron normales. No esperábamos encontrar nada en las coronarias. Es un paciente joven de menos de 40 años. Y bueno, lo que llamó la atención fue esta lesión redonda, con realce vascular, y a la hora de hacer las reconstrucciones multiplanares nos damos cuenta que es un nido vascular. Vemos aquí con las piezas azules una rama fina que depende de la arteria pulmonar, de la rama lobar interlobal inferior, y con la flecha roja vemos el drenaje a la vena pulmonar. También vemos lo mismo aquí en las reconstrucciones de 3D. Y debido a esos hallazgos, el médico, bueno, ya se descartó un cortocircuito intracardíaco, pero este defecto, más bien este cortocircuito no correlaciona con una saturación de 73%, pero se sospecha que puede haber otras malformaciones, así que se complementa el estudio con una tomografía del tórax completo. Y en este estudio ya se encuentran más malformaciones vasculares, que vemos una aquí de mayor tamaño del lado derecho. Y bueno, esto ya justificaría la saturación de oxígeno del 73%. Y además de esto vemos lesiones hepáticas, sistémicas, que corresponden a otras malformaciones orgánicas arteriovenosas. Y bueno, este paciente se diagnosticó con una enfermedad de una telangiectasia hemorrágica hereditaria o síndrome de Osler-Weber-Rendel, que es una displasia vascular orgánica autosómica dominante. La prevalencia es muy variable, depende de la región del mundo. En todo el mundo, si toma en cuenta todos los continentes, sería 1.5 por cada 100.000 habitantes. En Europa y más específico en Francia, puede ser hasta 1 por cada 3.500.
y hasta el 80% de los pacientes con alguna malformación arteriovenosa pulmonar va a ser un caso de estos. Depende también de la localización geográfica donde está nuestro paciente. Si es en Europa va a ser así, si no es en Europa o en Francia, puede que la incidencia baje. La presentación clínica, pues la mayoría van a presentar epistaxis recurrente. Sin embargo, cuando tenemos las malformaciones pulmonares, ya presentamos otros tipos de síntomas. Vemos cortocircuitos de derecha a izquierda que van a causar hipoxemia, émbolos paradójicos, que en caso de que el paciente, generalmente cuando inyectamos un paciente, pues evitamos que existan burbujas, pero sin embargo, aunque inyectamos burbujas en un paciente, en cualquier tratamiento o en un estudio, no pasa mayores porque se destruyen en la red capilar pulmonar. Sin embargo, en los pacientes, como no hay una red capilar, es un cortocircuito directamente hacia la vena pulmonar, puede haber émbolos aéreos que pueden causar infartos isquémicos cerebrales, o también que haya mayor facilidad de paso a bacterias y haya acceso cerebrales. Otra complicación que pueden tener, el 20% pueden desarrollar hemotórax espontáneo, que aumentan el embarazo, hemoptisis, cenosis, intolerancia al ejercicio y policitenia por secundario a la estimulación de la hipoxia. Hasta el 33% de los pacientes con una MAP pueden diagnosticarse con un OSLE al final del estudio del paciente, y cuando ya vemos más de dos, al menos dos MAPs, ya es mucho más probable que sea un OSLE, hasta el 57% de los casos. Y los criterios en caso clínico, existen los criterios de Curacao. Al menos tenemos que tener tres: epistaxis recurrente, que es el que presentaba el paciente, malformaciones arteriovenosas musculares, el paciente también refirió, ya en retrospectiva, y las malformaciones arteriovenosas y viscerales, que pueden ser pulmonares, cerebrales, espinales, hepáticas, gastrointestinales, y otro criterio es el antecedente familiar, que ese no se investigó. Eh, los métodos de imágenes que se usan es el ecocardiograma con burbujas, que es el que vimos en este paciente, hasta el 90% de sensibilidad. Hay que aclarar que hay que sospecharlo aún más cuando el paso de burbujas de derecha a izquierda no es inmediato, es decir, que pasan hasta 5 latidos al menos, y que hasta el quinto latido es cuando ya vemos el paso de burbujas. Esto quiere decir que muy probablemente el cortocircuito no es intracardíaco, es extracardíaco, que puede ser por una MAP pulmonar, o bueno, cualquier otro sitio, puede ser también a nivel hepático. Y bueno, la tomografía es el estándar de oro para confirmarlo. Encontramos múltiples malformaciones arteriovenosas en pulmón y en hígado invaso en este caso. Y bueno, también en este paciente le sugerimos y de forma gratuita un estudio de encéfalo, pero el paciente pues no lo aceptó de forma inmediata, pero el médico tratante lo planea insistir. La radiografía tiene específica, pero en caso de que se sospeche clínicamente con un paciente con epistaxis y las lesiones en mucosa, la realizamos y vemos estas lesiones, pues lo más probable es que sea uno. Y bueno, el tratamiento de las MAP pulmonares, en caso de que la arteria aferente, en este caso la rama arterial pulmonar, sea de menos de 3 milímetros, no se hace tratamiento y se puede sufrir una tomografía de entre 1 a 5 años, depende de qué tan severo sea el caso. Y la mayoría de los pacientes, bueno, la mayoría de más de 3 puede ser quirúrgico endovascular, una combinación de los dos. Generalmente es solo endovascular, si es una malformación muy grande, se emboliza primero y luego se interviene de forma quirúrgica para disminuir la probabilidad de una complicación, una hemorragia en la cirugía. La mayoría de los pacientes presentan mejoría con una saturación significativamente mejor de oxígeno, y el 90% evolucionan, esas malformaciones evolucionan después de embolizarlas. El 10% de los pacientes mueren por complicaciones, lo podemos ver de esa manera, pero también podemos ver que el 90% pues sobrevive, ¿no? Y no muere de esto.
Así que realmente es algo, uno puede tener una evolución benigna, y generalmente lo que tenemos que cuidar es que el paciente no muera pues, por una hemorragia masiva pulmonar, y es lo que se trata de ofrecer a este paciente. Actualmente está en planeación quirúrgica para ofrecerle una embolización de las malformaciones de mayor tamaño. Y bueno, algunos pacientes también pueden presentar el absceso que ya les comenté y la hemorragia pulmonar masiva espontánea. Ok, bueno, muchas gracias. Y si tienen un comentario o pregunta del caso, nos pueden hacer la pregunta en los comentarios. Hola, ¿qué tal? Bueno, esta noche les voy a presentar un caso de neuro otra vez. Y bien, es un caso sencillo, bonito y me pareció muy representativo de la patología de la cual vamos a hablar. Se trata de un paciente femenino de 34 años de edad, la cual cursa un par de semanas con un pródromo de fiebre, cefalea y va progresivamente evolucionando con convulsiones y disminución del estado de conciencia. Se le solicitó por parte de neurología pues una resonancia magnética de encéfalo simple simple y contrastada, y aquí tenemos los primeros planos axiales en una secuencia ponderada en T2 a nivel de los ganglios basales, en donde si bajamos los niveles de contraste y brillo podemos percatarnos de una hiperintensidad giriforme aquí a nivel del giro de la ínsula del hemisferio derecho, justo por aquí. Y dicha hiperintensidad pues se extiende hacia el giro frontal inferior del hemisferio también derecho. Aquí tenemos un plano coronal en T2 y uno en axial en T2. También se extiende hacia todo el giro de la ínsula del hemisferio derecho. Acá en los cortes más caudales vemos la extensión hacia el giro frontal inferior, hacia el hipocampo, el lóbulo temporal derecho, y de menor medida, menor hiperintensidad, pero vemos también hacia el hemisferio cerebral izquierdo en el lóbulo temporal y todo el giro parahipocampal de ambos hemisferios. Aquí estas hiperintensidades, esta es una secuencia en FLAIR, perdón, en T2. Y por acá adelante ya les voy a mostrar ahorita la FLAIR. Y aquí en un corte coronal vemos cómo tiene una hiperintensidad aquí el hipocampo del lado derecho y también el izquierdo, pero sobresale más. Y aquí estamos también otros planos en coronal en T2, en donde vemos también el realce filiforme. Se denomina como una hiperintensidad córtico-subcortical. Y este ya es el FLAIR, en donde vemos un plano axial y un T2 con cortes finos. Se marca en esta secuencia más aún la hiperintensidad que se extiende en todo el lóbulo frontal y temporal, en el surco de la ínsula y en los lóbulos temporales. Aquí a nivel del hipocampo, en un corte T2 fino de 2 milímetros, vemos cómo se ve esta hiperintensidad aquí en los hipocampos y en el surco parahipocampal de ambos hemisferios. Y pues son hallazgos que son asimétricos, pero bilaterales. Y vemos aquí el unco del hipocampo, de ambos hipocampos, cómo tiene esta hiperintensidad y se pierde la diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Y en las secuencias con el contraste gadolinio vemos pues muy discretamente un realce, aquí donde veíamos la hiperintensidad en el surco de la ínsula del hemisferio derecho. Sin embargo, son muy sutiles estas hiperintensidades en el giro frontal, temporal, perdón. Igual aquí en el giro frontal inferior. Y bueno, esta paciente pues se concluyó como una encefalitis herpética. Este tipo de encefalitis es la más común, representa el 95% y son causadas por el virus del herpes tipo 1. Nacen de la célula de la mucosa de la nasofaringe y se tienen un trayecto hacia las ramas sensoriales del quinto par y presentan una infección latente en el ganglio trigeminal, Meckel. Dentro de la localización es más frecuente, tiene afinidad hacia el sistema límbico, ahí en el hipocampo, también en el lóbulo frontal, hacia las regiones anterior y medial, hacia la corteza de la ínsula, el área subfrontal, el giro cingulado,
Y cuando es extratemporal es más común que pensemos en un paciente pediátrico. En los adultos tiene más afinidad por el lóbulo temporal y tiende a extenderse también hacia los ganglios basales. Es una afección asimétrica pero bilateral. En las imágenes por resonancia magnética, pues este es el estudio de elección por imagen. En la tomografía sí podemos ver sutiles cambios, por ejemplo, pérdida de la diferenciación como de la sustancia gris y blanca, que nos traduce en edema. Sin embargo, el estudio de elección es resonancia magnética. En el T1 vamos a ver una hipodensidad inespecífica como pérdida de la interfaz entre la sustancia gris y blanca. En el T2 y FLAIR vamos ya a ver una hiperintensidad córtico-subcortical y podemos en un T2 estrella ver áreas de hemorragia petequiales entre las 24 y 48 horas. La restricción a la difusión también se puede ver en un estadio inicial, sin embargo es muy leve. De hecho tiene el diagnóstico diferencial con el infarto isquémico. Hay que ver qué tanto grado de restricción a la difusión tiene, porque en un infarto se ve mucho más severo la restricción a la difusión y en una encefalitis es mucho más leve, apenas perceptible. Y bueno, el realce en las fases contrastadas se ve en estadios más tardíos. Dentro de los diagnósticos diferenciales puede ser una neoplasia, una idiomastosis cerebri, un astrocitoma difuso de bajo grado. Estos usualmente van a afectar la sustancia blanca y como vimos la encefalitis es hacia las áreas córtico-subcorticales. El infarto isquémico agudo de reciente aparición es otro de los diagnósticos diferenciales. Aquí es muy importante la clínica, saber diferenciar, preguntar si tiene algún cuadro clínico o un pródromo. Los estatus epilépticos usualmente son unilaterales e involucran típicamente solo la corteza y se ve como un edema positral. Y otro de los diagnósticos es la encefalitis por el virus del herpes humano tipo 6, en la cual es más específica en los lóbulos temporales, en la porción medial. Y la otra es la encefalitis límpica, de la cual, pues, como la encefalitis herpética también tiene predilección por estas áreas, pues es difícil diferenciarlas. Hay que también tratarlo con el cuadro clínico. Y bueno, eso sería todo. A continuación, el doctor Sebastián. Hola, buenas noches. Yo soy el doctor Sebastián Martínez. Soy médico radiólogo en el núcleo diagnóstico avanzado. Nos voy a presentar hoy un caso clínico de neurología. Bueno, en cuanto a datos clínicos, tenemos una paciente de sexo femenino de 38 años, el que refiere cefalea y visión borrosa. Se le manda a hacer una resonancia magnética de encéfalo. Esta es una serie de imágenes obtenidas en un plano axial en secuencias T2. No sé si alcanzan a ver el hallazgo principal, pero se los voy a ordenar. Bueno, esta es una resonancia magnética en un plano sagital, en secuencia en T2, y pues ahí tenemos el hallazgo principal. Tenemos una masa en región supracelular, la cual es de intensidad de señal heterogénea. Esta es una resonancia magnética en un corte sagital, ponderado en T1, sin contraste. Vemos la misma masa en región supracelular, es heterogénea. Vemos que tiene unas áreas hiperintensas, que también las vimos hiperintensas en secuencia T2, lo que nos sugiere hemorragia, ¿no? Pues ahora tenemos, pues como información, tenemos una masa en región supracelular, la cual tiene áreas hemorrágicas, ¿no? Este es un T1 con contraste. Vemos un reforzamiento heterogéneo de la masa supracelular y un reforzamiento homogéneo de la glándula hipófisis. Esta es en la secuencia donde a mí me parece se me hace más claro el diagnóstico, porque aquí podemos observar cómo la masa depende completamente del tallo
hipoficiario, o el infundíbulo. Bueno, aquí tenemos la masa, está en la región supracelular, y pues como les mencionaba, depende completamente del tallo hipoficiario. Podemos ver claramente cómo se distingue de la hipófisis. Nuevamente vemos la masa en región supracelular. Bueno, y en las secuencias de ADC y difusión, en realidad no hay hallazgos importantes, no hay restricción a la difusión, ¿no? Y pues nuevamente aquí les pongo las imágenes en realidad que son más representativas del caso. Los que les mencionaba, la secuencia T1 con contraste, en un plano sagital y en un plano coronal, pues claramente diferenciando una masa en la región supracelular. Vemos que la hipófisis está sin alteraciones, completamente refuerza de forma homogénea. Incluso aquí podemos ver un pedacito del infundíbulo sano, luego la masa y nuevamente un cachito del infundíbulo, ¿no? Esto es muy importante a la hora de los diagnósticos diferenciales de las masas supracelares, porque pues hay una serie de tumores que debemos de considerar, y aquí debemos de diferenciar bien de dónde origina el tumor, si es de la hipófisis, si es del tallo o si es de las meninges en esta región, ¿no? Por ejemplo, a la hora de considerar los diagnósticos diferenciales. A este paciente se le hace una resección transesfenoidal del tumor. En cuanto a la histopatología, se encuentran células poliédricas con abundante citoplasma eosinofílico. En cuanto a su inmunoexpresión, se detectan proteínas S100, CD68 y la proteína gliofibrilar acídica. Esto es compatible con las características de un tumor de células granulares del tallo hipoficiario. Este tipo de tumor es muy raro, puede aparecer en múltiples partes del cuerpo, incluyendo el estómago, tracto gastrointestinal y el tallo hipoficiario, ¿no? Específicamente. Es grado 1, es un tumor de bajo grado de acuerdo a la Organización Mundial de Salud. Tiene una relación 3:1 en mujeres, de mujeres a hombres, y el rango de mayor incidencia es de 30 a 40 años, ¿no? Entonces, pues encaja bien con nuestro caso de la paciente de 38 años, mujer, ¿no? El tratamiento es una excisión quirúrgica, ya sea transcraneal o transesfenoidal. Los diagnósticos diferenciales principales es un pituicitoma, un astrocitoma pilocítico de la neurohipófisis. Esto cuando está bien delimitado la masa a la región supracelular. O sea, cuando el tumor es pequeño, sí causa un poquito de confusión diagnóstica, porque debemos de precisar lo que les decía, si depende del tallo, o depende de la hipófisis, o depende de meninges, ¿no? Ya cuando está más grande, entran otros diagnósticos diferenciales de la línea media, como es el craniofaringioma, el adenoma hipofisiario o el meningioma de la región celular, ¿no? Aquí tenemos el pituicitoma, que es uno de los diagnósticos diferenciales, y como ven, pues es una masa supracelular muy similar. En este caso, pues no podemos distinguir claramente la lesión de la hipófisis. Entonces, en este caso sí hubiéramos que sospechar también del pituicitoma, ¿no? Aquí vemos cómo esto es un macroadenoma hipofisiario, y como les mencionaba, aquí ya cuando están más grandes, pues es imposible distinguir si viene del tallo, si viene de la hipófisis. Pues ya el diagnóstico diferencial en este caso es un poquito más difícil, ¿no? Bueno, y nuevamente en nuestro caso, ¿no? Que vemos la masa supracelular. Y eso va a ser todo por mi parte. Si tienen alguna duda o pregunta, nos hacen llegar en los comentarios. Gracias.